Amados hermanos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Y bueno, hoy es viernes de reflexión acerca de la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por este día, hermanos, día 3 de diciembre. Y bueno, déjenme comentarles, hermanos, que nada más vamos como ya se viene el fin de año, hermanos, quiero dar tiempo para que la iglesia tenga comunión con la familia, los unos con nosotros, para que pues se den un paseo, una vuelta. Por consiguiente, hermanos, voy a tener que suspender los servicios, sirve de descanso entre los hermanos de la iglesia, hermanos, y que tengan momentos de comunión. También, hermanos, bueno, yo nada más voy a suspender estos últimos 15 días, 15, 20 días de finales de diciembre, hermanos, para que también yo tenga tiempo de estar con mi esposa un ratito, de convivir, de platicar y salir a comer o a cenar. Y bueno, quiero darme un rato de tiempo dedicárselo a ella. Amén, toda al Señor. Así que esta es el penúltimo servicio del viernes que vamos a tener en este año. Pero hermanos, como siempre, ya en enero nos vamos a poder conectar y vamos a tener comunión. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes y gloria al Señor. Bueno, yo le pido a Dios cuál es el tema que voy a dar en esta ocasión. Y bueno, hemos agotado muchos temas, hemos hablado ininterrumpidamente, no hubo ningún viernes que descansáramos o que tomáramos, sino que todos han sido, gracias a Dios, todos los viernes han sido servicios y también nos tomamos los días miércoles a través de Zoom y los domingos también ningún domingo hubo que no faltara para predicar. Así que si ustedes consideran tres ocasiones, pues gracias a Dios hemos estado ininterrumpidamente hablando acerca de la palabra del Señor. Bueno, ¿qué vamos a hablar en esta ocasión, hermanos? Bueno, yo he estado pensando que Dios me diga qué es lo que vamos a hablar y bueno, yo tengo un mensaje que quiero hablar, pero lo voy a dar a partir del mes de enero. Así que hoy voy a hablar acerca de Pablo, el apóstol de Pablo, su vida, su ministerio, el llamado que Dios le dio. Y si Dios lo permite, a partir del mes de enero vamos a empezar a hablar acerca de los héroes de la fe. Entonces va a ser unos estudios un poco bibliográficos de la personalidad de cada uno. Vamos a estudiar la personalidad de Moisés, la personalidad de Jacob, de Abraham. Vamos a estudiar un poquito la persona de Pablo también, hermanos. Y bueno, varios autores vamos a estar. Así que el siguiente año vamos a estar estudiando algunas personalidades. Especialmente yo estoy pensando mucho en Moisés, en Abraham, en Jacob, en José. Voy a hablar sobre José. Y bueno, voy a hablar sobre David también, si Dios lo permite. Pero hoy, gracias a Dios, vamos a hablar acerca de la personalidad de Pablo. Amén. El llamado que Dios le dio al apóstol Pablo. Amén. Bueno, desde el punto de vista de la historia de la iglesia del primer siglo, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo sobresale entre los autores más importantes del Nuevo Testamento. Se puede decir, hermanos, que la mitad del Nuevo Testamento fue escrito precisamente por la persona de Pablo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, los demás fue escrito por discípulos de Jesucristo, también por Santiago, ¿sí? Por Juan, y bueno, varios autores, ¿no? Gloria al Señor. Pero Pablo, hermanos, sobresale entre todos los autores del Nuevo Testamento, hermanos, por su personalidad, ¿sí? Por su alcance, por lo que él hizo cuando Dios lo llamó. Gloria al Señor. Así que la Escritura nos habla que Pablo fue el heraldo, el que dio a conocer, más que todos los demás autores del Nuevo Testamento, la extensión, hubo mucha extensión del Evangelio, de la salvación. Pablo fue un misionero, ¿sí? Fue un heraldo para poder predicar, hermanos, a buena parte de lo que se conocía como el mundo occidental, ¿sí? Eran los lugares donde el Imperio Romano había llegado, y Pablo se apoyó en el Imperio Romano para poder expandir el mensaje de la salvación. Así que, hermanos, cuando pensamos en la vida de Pablo, en él se acentúan dos grandes ministerios. Primeramente le fue llamado para ser apóstol. Y recordemos que apóstol, hermanos, es aquel que levanta iglesias,
¿sí? Y que las fundamenta, y recordemos que es el apóstol y el profeta, hermanos, que van a establecer iglesias. Como por ejemplo podemos ver a Pablo cuando Pablo ay Dios mío, ¿cómo se llama? Pablo, ay Dios mío, está en Hechos, vamos a verlo, ay Dios mío. Pablo y Bernabé, es Pablo y Bernabé, hermanos, fueron comisionados por Dios, pero ambos eran apóstoles. Pero llegó el momento, hermanos, que de momento es que Dios los separa a uno del otro. Aparece ahí en el capítulo 10 del libro de Hechos, 9 y 10 del libro de Hechos, donde Dios separa a Pablo de Bernabé. Ellos iban a iniciar, levantar varias iglesias, así que en el primer viaje misionero Dios toma a Pablo y a Bernabé para levantar iglesias en Asia Menor. Pero ya en el segundo viaje, hermanos, recordemos que en el primer viaje va Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero Juan Marcos era un joven que todavía, pues con estaba siendo formado, estaba siendo entrenado. Pero hermanos, llegó el momento en que cuando Pablo hace un viaje, hermanos, Juan Marcos se queda a la mitad del camino. Algunos estudiosos han dicho que se quedó a la mitad del camino porque, pues, primeramente, era un joven, no tenía la madurez ni el llamado, como lo tenía Bernabé y el apóstol Pablo, para continuar con la obra. Así que todavía un poco joven, inquieto, decidió, hermanos, quedarse en algún lugar, ya sea como para un día de descanso o porque se dice que él quiso pasar a su casa a estar un tiempo descansando. Sea como sea, hermanos, en el segundo viaje Pablo ya no lo consideró, ¿sí? Entonces ahí es cuando tomó a Silas. Y Silas precisamente es un profeta. Así que, bueno, dice que hubo tal desacuerdo porque Bernabé quiso llevar a Bernabé quiso llevar a Juan Marcos y Pablo no quiso llevarlo. Entonces dice la escritura que hubo un tal desacuerdo que Bernabé toma a Juan Marcos para continuar con una obra, ¿sí? Como misionero, y Pablo toma a Silas, que es profeta. Ahora, ¿por qué Bernabé tomó a Juan Marcos? Bueno, porque se dice que Juan Marcos era su sobrino. Era su sobrino, hermanos, de tal manera que, bueno, pues, estaban ahí los lazos consanguíneos. Y bueno, el carácter de Pablo era muy difícil, hermanos, era un hombre decidido, un hombre recto, un hombre, hermanos, orientado a metas, un hombre con un carácter fuerte. En cambio vemos el carácter de Bernabé, hermanos, pues compasivo, amoroso y tierno. Pero hermanos, hubo tal desacuerdo que cada uno viajó por sus lados. Esto, hermanos, esto ayudó también a la expansión del Evangelio. Lo que sí resulta es que el libro de los Hechos ya no menciona el ministerio del apóstol Bernabé, pero sí el de Pablo. Así que Bernabé queda ya en las sombras, en la oscuridad. Y bueno, el libro de los Hechos a partir del capítulo 10 se va a orientar al ministerio del apóstol Pablo. Bueno, entonces vemos que las iglesias se levantan precisamente con apóstoles y profetas. Así que Pablo va a continuar en el segundo y en el tercer viaje. En el segundo viaje también, hermanos, recordemos que Pablo, hermanos, va a tomar a Timoteo. Y tanto Silas como Timoteo, hermanos, van a continuar con Pablo. Hermanos, y luego Pablo va a dejar a Timoteo en algún lugar de Asia Menor. Y bueno, Timoteo se va a hacer pastor ahí mismo. Y con los años, hermanos, vamos a ver que Timoteo también llega a ser hasta apóstol. Y bueno, en cambio Silas, como es profeta, Pablo tiene llamado apóstol, Silas tiene llamado a profeta y Timoteo tiene llamado a pastor. Así que, hermanos, Pablo usa al profeta de Silas para levantar iglesias, pero para establecer, sí, ocupa a Timoteo. Y bueno, vemos entonces que ahí están los que ocupan, ¿no? Entonces, en este sentido podemos ver que Pablo estaba haciendo un llamado como apóstol. Pero también en el apóstol Pablo también hay otra característica en este varón, que no solamente tiene un llamado a apóstol, sino que también es un maestro. Un maestro, hermanos, porque él escribió varios libros, ¿sí?, que aparecen en el Nuevo Testamento, y ahí se da uno cuenta la destreza y la capacidad, hermanos, para enseñar del maestro Pablo, ¿no? Así que Pablo es llamado con dos propósitos: para levantar iglesias
para escribir cartas, hermanos, y para enseñar. Así que era un apóstol, sí, y también era un maestro. Gloria al Señor. Ahora, hay algunos rasgos, hermanos, en la personalidad del apóstol Pablo como predicador del Evangelio. La actividad del apóstol Pablo se distingue al menos por 5 rasgos característicos. ¿Sí? Primeramente, hermanos, dice la Escritura que Dios llamó a Pablo para ser, hermanos, el mensajero para los gentiles. Así que, hermanos, él no le iba él iba a ministrarle a los judíos, hermanos, porque recuerdan que desde muchos años, desde siglos anteriores, el Evangelio fue dado para los judíos, pero los judíos lo rechazaron, hermanos, no lo tomaron en cuenta, y bueno, a causa de su incredulidad y el poco afecto que tuvieron al llamado que los había dado, hermanos, de ser ellos, hermanos, el llamado para los judíos, hermanos, Dios se volteó, hermanos, y condenó a los judíos. Fueron mandados por la diáspora porque, hermanos, despreciaron el Evangelio. Sí, muchas veces recordemos que dice la Escritura que el pueblo de Israel era pueblo de duro cerviz, de duro entendimiento. Hermanos, porque muchas veces Dios se le había presentado a la nación de Israel con muchas pruebas indubitables que Él era Dios. Hermanos, pero caminaban con Dios, pero luego se volteaban contra Dios. Y ellos persistían en sus pecados. Y nuevamente Dios los recogía, los perdonaba, los amaba, pero nuevamente ellos se olvidaban de Dios. Y así sucesivamente por muchos siglos, hasta que llegó el momento en que Dios se enojó. Y bueno, entonces lo que hizo es que dividió el reino en dos, ¿sí? Bajo el trono de Jeroboam. Hermanos, y cuando dividió el trono, hermanos, el reino se dividió entre Jeroboam y Roboam, ¿sí? Roboam fue el hijo de Salomón, gloria al Señor, fue el hijo de Salomón, hermanos, y cuando se divide el reino, también, hermanos, Dios va a hacer que la nación de Asiria llegue, hermanos, y los conquiste, hermanos, y se los lleve, hermanos, al norte, y son 10 naciones que se van a ir al norte, y mientras, hermanos, sí, eso fue en 1750, como en 1750 antes de Cristo. Y bueno, entonces se queda un remanente en Jerusalén, pero ellos siguen persistiendo en incredulidad. Y lo que va a pasar, hermanos, es que dice esta escritura que entonces Dios va a mandar un enemigo contra la nación de Israel, contra la nación de Judá. Sí, recordemos que se fueron 10 pueblos hacia el norte, el reino de Israel se dividió en dos, ¿sí? 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron en el sur, y esa era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, también la tribu de Judá va a persistir en el pecado, y lo que va a hacer Dios es que va a usar un enemigo de la nación de Israel, de Judá, como el rey Nabucodonosor, quien también los va a tomar, hermanos, y se los va a apresar y se los van a llevar a Babilonia, y ahí ellos van a servir como esclavos. Entonces vemos, hermanos, que la nación de Israel, hermanos, no quiso recibir de Cristo, no quiso recibir el Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio se iba a voltear contra los gentiles. Y vemos aquí precisamente la figura del apóstol Pablo. Él fue, hermanos, él fue el heraldo para los gentiles. Él iba a predicar, hermanos, la salvación, hermanos, por gracia, hermanos, lo que Cristo Jesús había hecho, pero ya no a los judíos, sino a los gentiles. Así que vamos a verlo, por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dar esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Observan, dice que a mí que soy pequeño, o que soy poco, o que soy, pues hermanos, esa gracia Dios usó a Pablo para ser, hermanos, el heraldo, para predicarle a los gentiles. Hermanos, hay mucha gente que puede despreciar un llamado. Dice, hermano, yo como un día, yo me recuerdo un día que estábamos en un servicio de Zaragoza, yo me acuerdo que se me acercó un joven, para decirme que él quería predicar, pero, hermano, yo no lo conocía, esa persona, y entonces yo no iba a exponer, hermanos, un mensaje, un servicio a una persona que yo no conocía.
Pero yo le dije, bueno, tú puedes apoyarnos, tú puedes servir. Y dice, no, 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 yo no, yo voy a predicar. Entonces él quería el posición, él quería, hermanos, el lugar. No, o sea, él quería tener un lugar preponderante, pero no quería, hermanos, servir. Hermanos, entonces simplemente yo me di cuenta y dije, bueno, pues, yo lo concilié, dije, bueno, vamos a esperar un ratito. Y bueno, yo prediqué y el chavo estuvo yendo como 3, 4 veces, pero finalmente dejó de ir. Y el chavo jamás lo volvió a ver. O sea, hermanos, cuando Dios te llama en algo, primeramente Dios te va a establecer en algo menor. Y poco a poco uno va a ir ascendiendo a peldaños mayores. ¿Sí? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, cuando Dios me llamó, hermanos, pues, eso me llamó hace más de 30 años. Hermanos, y yo, en la iglesia donde yo asistía, yo limpiaba los excusados de las mujeres, entraba a los baños a limpiarlos, hermanos. Y bueno, yo lo hacía porque a mí me nacían en el Señor, pero hermanos, después barría yo la iglesia y limpiaba las sillas y una serie de cosas que yo hacía, pero poco a poco Dios me fue promocionando hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que Dios llamó al apóstol Pablo para ser, ¿sí?, el heraldo de los gentiles. O sea, los judíos lo habían rechazado, pero hermanos, Dios usó a Pablo para predicarle, ya no a los judíos, sino a toda la cristiandad gentil. Así que aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos, hermanos, es decir, él era casi insignificante, pero sin embargo la gracia de Dios había sido puesta en el apóstol Pablo para que él fuera el portavoz del Evangelio. Imagínense qué tan privilegio es el don. Así que, hermanos, si tú vas a servir al Señor, sírvelo desde los lugares más bajos y Dios te va a promocionar. Sé fiel, hermanos. Dios no te está pidiendo habilidades, Dios no está pidiendo capacidad, Dios te está pidiendo corazón, corazón, corazón. Entonces, si tú tienes corazón para servir al Señor, Él te va a ir promocionando. Y así es, ¿no? Ahora, vamos, hermanos, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 25 al 27. Dice, de lo cual soy hecho ministro. ¿Ministro qué significa? Siervo o criado. Así que Pablo dice, del cual yo soy criado, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Es decir, Dios usó a Pablo para predicar el Evangelio, ¿sí? Para predicar la palabra de Dios, dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestada a sus santos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que era el Evangelio, hermanos, no había sido predicado a los gentiles, sino que Dios se lo había guardado a que Pablo fuera el que iba a predicarle a los gentiles. Hermanos, así que Pablo se sabía, hermanos, como un privilegio. Él sabía, hermanos, que la gracia de Dios había sido depositada en él para que él predicara a la gente. Y luego dice, a los cuales quiso hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ahí está, hermanos. Dice Pablo que en él Dios depositó su gracia, su bondad, su misericordia, para que él fuera, hermanos, el que habría de predicarle a los gentiles. Imagínense, hermanos, qué gran privilegio. Hermanos, Dios va a bendecir a un apóstol, a un pastor igual que un hermanito que limpia el piso de la iglesia. Así que, hermanos, no porque uno predique o esté al frente, va a tener mayor galardón que el que está sirviendo. Hermanos, tú puedes, hermana, tú puedes servir al Señor desde tu lugar. Como hermanos, bueno, acomodando las sillas, limpiando el lugar, hermanos. Eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dice, considerad lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No, perdón, es 1 de Timoteo, no me sonó. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dice, de lo que soy puesto por predicador y apóstol. Ahí está, hermanos. Pablo se sabía, hermanos, que no era por su gracia lo que él estaba haciendo, sino que no era por su talento, por su habilidad, sino lo que Pablo estaba haciendo es que Dios lo había puesto para predicar el Evangelio. Dice, digo verdad en Cristo, no miento. Doctor de los gentiles en fidelidad
y en verdad. Entonces Pablo se sabía con plena certeza que él había sido llamado, hermanos, para predicarle a la gente. Así que miren, hermanos, si Pablo se hubiera rehusado predicarle a la gente, hermanos, seguramente Dios hubiera tratado fuerte el corazón de Pablo. Hermanos, pero Pablo tenía, hermanos, el llamado y él fue obediente. ¿Te acuerdas de Jonás? Cuando Dios le dijo, ve y predícale a los de Nínive, que se arrepienten si no va a venir un juicio. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Hermanos, huyó de la presencia de Dios, quiso huir de la presencia de Dios. Y lo que sucedió, hermanos, que cuando él estaba huyendo, se embarcó en un barco. Y en el barco, hermanos, naufragó. Y bueno, entonces empezó a naufragar, empezó una tormenta, hermanos, y la gente de ahí supieron que la culpa era todo por Jonás. Y lo echaron al mar. Así que, hermanos, Jonás tuvo que obedecer y finalmente fue, entendió la lección, hermanos, fue rescatado del agua por un pez. Hermanos, entonces Jonás entendió la lección, entonces regresó a Nínive y empezó a predicar el evangelio, ¿sí? Que se arrepintieran. Entonces eso fue, hermanos, si Pablo no hubiera hecho caso, seguramente Pablo hubiera sufrido las mismas consecuencias, quizás, claro, diferentes, hermanos, que lo que le sucedió a Jonás. Así que, hermanos, Pablo se sabía que él era el heraldo, que él le iba a predicar a los gentiles y a nadie más. Amén. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice, el cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Hermanos, más claro ya no se puede. Así que Pablo, hermanos, Dios lo llamó a predicar. No había otra cosa en la vida de Pablo que tenía que hacer. Hay algunos hermanos, bueno, que Dios los llama para predicar, para levantar iglesias, pues hermanos, que yo tengo esposa, yo tengo hijos, tengo familia y tengo que sostenerlos. Está bien, hermanos. Hermanos, pero hermanos, tu vida queda truncada. Mejor, amado hermano, hermana, predicar del Señor que hacer las cosas naturales. Hermanos, cuando tú predicas, cuando tú haces las cosas de Dios, hermano, Dios va a poner las cosas en su lugar. Él te va a sostener. Él va a cuidar de tus hijos, de tus hijas. Él va a cuidar de tu esposo o esposa. De tal manera, hermanos, que tú debes de ser obediente a la voz de Dios. Te voy a contar una anécdota, hermanos, o algo personal. Cuando yo conocí a Lulú, la que ahora es mi esposa, yo recuerdo que yo ya estaba caminando en el servicio. Yo ya tenía un llamado. Y yo estaba yendo levantando varias iglesias, ¿sí? Estaba en Pachuca, estuve yendo a Oaxaca, estuve yendo a Cuernavaca, estuve yendo a Querétaro, estuve yendo por muchos lados. Pero hermanos, yo le dije un día a Lulú, cuando empezamos a caminar como novios, le dije, Lulú, yo te invito a caminar conmigo en el Evangelio. Observen, yo le dije, bueno, yo voy a trabajar para ti. No, le dije, yo te invito a trabajar conmigo en el Evangelio, a servirle juntamente al Señor. Yo creo que ella ya también tenía cierta madurez en el Señor y entendió mi mensaje y me dijo, sí, yo estoy dispuesto a caminar contigo sirviendo al Señor. Y hasta la fecha, hermanos, Dios nos ha ayudado en esto. Hermanos, que las cosas de esta vida no te distraigan, hermanos, no te lleven por otros caminos diferentes. Así que, hermanos, sírvele al Señor y Él va a cuidar de tus hijos, de tus finanzas, hermanos, de tu vida personal. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Pablo estaba llamado, hermanos, a servirle a los gentiles. Así que el carácter y ministerio, hermanos, fue del apóstol Pablo, fue designado para los gentiles, aquellos, hermanos, que no eran judíos del mismo linaje de David, ni de Abraham, ni de Moisés. Así, hermanos, el plan de la salvación iba a alcanzar para todas las gentes de este mundo. Ahora, hay un segundo aspecto, hermanos, en la vida del apóstol Pablo. Primeramente dijimos que Dios lo había mandado para ser, hermanos, el portavoz del evangelio hacia los gentiles. Ahora, hay otro, hermanos, otro punto. Pablo era mensajero pionero. Es decir, hermanos, él iba a predicar donde no se había predicado el evangelio. Por eso era pionero. Es abrir brecha, es abrir nuevos caminos. Es como aquel, hermanos, que va adelante en una jungla.
¿sí? Que va, hermanos, que hay una densa vegetación y el que va adelante lleva un machete, hermanos, y va cortando las hojas y los demás compañeros van atrás. Así que él va abriendo una nueva brecha, él va abriendo un nuevo camino, hermanos, para el Evangelio, gloria al Señor. Entonces, recuerden, hermanos, que Pablo, hermanos, él iba a predicar donde no se había predicado. Y recuerden, hermanos, que en ese entonces el Evangelio apenas se estaba dando a conocer a toda la cristiandad. El apóstol Pablo, hermanos, vivió, sí, él nació como 2 años después que Jesucristo. Sí, pero la vida de Jesucristo se acortó hasta los 33 años y medio. Aquí, hermanos, en el libro de los Hechos estamos viendo que Pablo ya tenía un promedio como de 52, 54 años, más o menos, ¿sí? Así que, hermanos, Pablo sintió la vocación de llevar el mensajero, es decir, el mensaje de la evangelización de la palabra del Señor, hermanos, a lugares donde antes no había llegado el evangelio. Así que él estaba abriendo nuevos caminos, estaba abriendo nuevos lugares, nuevas brechas. El Evangelio, hermanos, iba a entrar hasta en los lugares más inhóspitos para llevar las buenas nuevas. Ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 20 y 23 al 23, dice, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio. Observa, hermanos, Pablo iba adelante con un carácter fuerte. Me esforcé en predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Pablo fue a donde no se había escuchado a predicar el Evangelio. Hermanos, Pablo estaba abriendo nuevos caminos. ¿Sí? Y dice, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán, por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Bueno, que Pablo estaba predicando donde el evangelio no se había predicado. Es decir, en lugares nuevos, ¿sí? Ya sean en pequeñas rancherías, en pequeñas vías, ¿sí? Vías, hermanos, o en pequeños lugares. Yo me recuerdo, hermanos, hace muchos años, hace como unos 5 años, yo fui a Oaxaca, a un lugar que se llama San Andrés, Ixtlahuacan, y yo prediqué en esa iglesia. Y en esa iglesia yo me quedé. Pero entonces, eso fue en la noche. Al otro día no tenía nada que hacer. ¿Y saben qué fue lo que hice? Le dije al pastor, ahorita vengo, voy a darle una vuelta aquí, en un pueblito. Y fui, hermanos, y le prediqué. Y subí mucho, como 1 hora de camino a una montaña, yo solito. Y sabes que, hermanos, me encontré una familia, con unos niñitos pequeñitos. Una familia muy sencilla, muy humilde. Hermanos, llegué y les prediqué del Evangelio. ¿Sí? No los conocía. Nunca conocí a esa gente. Después, hermanos, como al año y medio, volví a regresar, ¿sí? a la iglesia y le dije al pastor, hermano, déjeme salir otra vez. Y me decía, ándale, váyase. Entonces fui, hermanos, y volví a visitar a la familia. 3 veces yo visité esa familia. Le pido a Dios. Ahora el pastor ya murió, hermanos, allá en San Andrés, Ixtlahuacan. Pero, hermanos, le pido a Dios que ahora que vuelva a regresar, quiero volver a ir a esa familia. Hermanos, no hay que dejar. Y era un lugar que yo no conocía, pero, hermanos, estaba aprovechando el tiempo, gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos, aquí dice, por lo cual aún he sido impedido muchas veces en venir a vosotros, mas no teniendo más lugares en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años más. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Que Pablo, hermanos, tenía deseos de abrir el evangelio, hermanos, y de ministrar donde no se había hablado acerca de Dios. Ahora, la labor de Pablo como misionero fue el de establecer iglesias. Hermanos, Pablo no levantó una ni dos, levantó muchas iglesias. Primeramente, hermanos, el apóstol Pablo había trabajado en lo que es Asia Menor. Hermanos, Asia Menor, hermanos, es lo que hoy se comprende como por las regiones de Turquía. Lo que es, recordemos que Turquía es la puerta entre Oriente y Occidente, ¿sí? ¿Sí? Es una franja de tierra donde arriba y abajo está el mar, ¿sí?
en ambas partes del mar. Entonces, únicamente para pasar de Asia hacia Europa es únicamente por esas tierras, ¿sí? Por lo que es Turquía, que es Asia Menor. Así que, pero observen, hermanos, la estrategia que hizo el apóstol Pablo. Pablo fue llamado a levantar iglesias donde no había iglesias, a evangelizar donde no se había evangelizado. ¿Y cuál fue el método que utilizó Pablo? Vamos a entenderlo. Primeramente, hermanos, Pablo había predicado en ciudades importantes. Por ejemplo, en Filipos. Y Filipos, hermanos, era la ciudad principal de Macedonia. Observen más. Era un puerto, era un lugar, hermanos, donde confluía mucho comercio. Por el otro lado, hermanos, Pablo había de predicó en Corintio. Observen, hermanos, la visión que Dios le había dado al apóstol Pablo. Predicó en Corintio. ¿Y por qué, hermanos? Porque Corintio era el centro comercial más importante de Macedonia. Es decir, hermanos, ahí llegaba mucha gente extranjera, hermanos, a hacer negocios. ¿Sí? Entonces bajaba mercancía en un barco para subir en otro. Entonces era un lugar de mucha afluencia de muchos extranjeros. ¿Para qué? Para que el evangelio que se predicase ahí, hermanos, los mismos extranjeros escucharan y se lo llevaran, propiciando la multiplicación del evangelio, hermanos, la difusión a otros lugares. Así que era un lugar comercial y un lugar de tránsito. Pero también, hermanos, Pablo predicó en las regiones de Atenas. ¿Y te acuerdas dónde era Atenas? En Grecia. Y en Grecia, hermanos, en ese entonces era el centro cultural más importante del mundo antiguo. Así que Pablo no solamente había predicado en una ciudad de Macedonia, hermanos, en una ciudad importante, comercial, sino también en Atenas, que era un lugar, el centro cultural, intelectual más importante de ahí, de toda la región conocida. Pero también Pablo había de predicar, ¿sabes en dónde, hermanos? En Éfeso. Y Éfeso, hermanos, era la provincia de Asia. Era un lugar, hermanos, donde había mucho esoterismo. Recuerden ustedes, hermanos, que ahí estaba la famosa Diana de los Efesios, ¿sí? O era Artemisa, lo que se le conocía. Era el centro de la divinidad de Asia Menor. En otras palabras, Pablo estaba rompiendo, estaba trastocando los lugares de adivinación, rompiendo con la palabra de Dios lo que Pablo estaba haciendo ahí, hermanos. Así que por un lado estaba en el centro cultural predicando, que era Atenas. Y también estaba, hermanos, en Corintio, que era el centro comercial más importante. Y Pablo también, hermanos, estaba predicando, ¿en dónde? En Roma. Predicó también, el llamado de Pablo era también llegar hasta Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque Roma era el centro imperial. Hermano, Roma había conquistado todas las partes conocidas entonces. Así que Pablo observen la visión del apóstol Pablo para predicar. Hermanos, él quería que sus mensajes fueran distribuidos de la forma más posible, y para eso usó los medios comerciales. Predicó en Corintio, hermanos, pero que también, hermanos, que mucha gente de todos los estratos culturales conocían el evangelio. Por eso predicó en Atenas, el centro cultural de la antigüedad, ¿sí? Pero también, hermanos, la provincia de Asia, que fue en Éfeso, rompiendo y trastocando, hermanos, la divinidad en Asia. Recuerden que ahí que estaba Diana de los Efesios, que era, hermanos, la divinidad principal de todo el mundo occidental, de todo Asia, ¿sí? Y además Pablo había predicado en Roma, que era el centro imperial, hermanos, donde todos los países habían sido conquistados por la Roma mismo. Observen la visión que Dios le había mostrado al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que Pablo estaba predicando en todas las áreas claves, hermanos, y estratégicas del mundo conocido, con el propósito de extender el evangelio lo mayor posible. Gloria al Señor. En 1 de Tesalonicenses vemos esta idea. Capítulo 1, versículo 8. Dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, hermanos,
Pablo ahora estaba predicando, hermanos, a los gentiles, hermanos, en lugares estratégicamente para la difusión del evangelio, hermanos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Abrir nueva brecha, porque él dijo, voy a predicar, ¿sí? Para no poner el fundamento donde otros ya habían fundamentado la palabra del Señor. Es decir, hermanos, él estaba abriendo brecha, ¿sí? Él no quería predicar sobre fundamento ajeno. Por ejemplo, hermanos, bueno, aquí, digamos, en mi colonia, ya muchos ya me conocen, porque yo soy pastor, el vecindario me conoce, la gente me conoce, entonces estaría por demás que alguien pusiera a la vuelta de mi casa otra iglesia. ¿Por qué? Porque ya me conocen, entonces están edificando sobre fundamento ajeno. Mejor que prediquen donde no se ha escuchado el evangelio. Por ejemplo, hermanos, en otro barrio, hermanos, es decir, potencializar la capacidad del evangelio. Ya puede ser, por ejemplo, pues en Tepito, por ejemplo, que yo me supongo que puede haber iglesias en Tepito. Bueno, entonces hay que buscar lugares donde no haya iglesias para que uno pueda predicar en esos lugares, para que la gente asista a esos lugares. Gloria al Señor. Amén. Aquí en Romanos, capítulo 15, versículos 19 y 20, dice, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Ah, ¿qué te parece aquí, hermano? Dice que hasta Ilírico. ¿Sabes qué era Ilírico, hermanos? Era hasta las últimas extensiones del Imperio Romano. Es decir, hermanos, el Evangelio, si te das cuenta, en el primer siglo empezó en Jerusalén. Hermanos, después, con la muerte de Esteban, hermanos, Cristo Jesús había dejado a discípulos, hermanos, a que predicaran el Evangelio. Y en el primer siglo, hermanos, de la era cristiana, el Evangelio se empezó a extender cada vez más y más y más y más. Entonces, con la muerte de Esteban, que era un contemporáneo, hermanos, de Pablo, dice la Escritura que Pablo perseguía a la iglesia, de tal manera que cuando muere Esteban, las vestiduras de Esteban se las pusieron a los pies del apóstol Pablo. Y todos los que eran cristianos se dieron cuenta que su vida también estaba amenazada. Entonces el evangelio se empezó a extender cada vez más. Hermano, y dice Pablo, hermanos, que desde cuando él empezó, dice que él había empezado desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Otra vez, ¿dónde está Ilírico? Sí, he llenado todo del evangelio de Cristo. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Que el evangelio en el primer siglo se había extendido a tal grado que había trastocado, hermanos, las fronteras del imperio romano. Lírico, hermanos, era lo que se le conocía como los límites del imperio romano. Pablo había predicado hasta más, y ya no predicó más, hermanos, porque no le alcanzaba. Hermanos, porque ya no podía más, porque había llenado todo. Él lo dijo, todo lo he llenado de Cristo. Así que Pablo había predicado más allá, hermanos, de lo que había hecho cualquier apóstol. Recordemos, hermanos, que el evangelio se concentró en Jerusalén con Jesucristo. Jesucristo les había dicho, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Mandaré al Espíritu Santo que los va a acompañar. Entonces, hermanos, en el libro de los Hechos ya no vemos a Jesucristo actuar, pero ¿sabes qué? Vemos la obra del Espíritu Santo. Hermanos, y en Hechos capítulo 2, hermanos, vemos que el día de Pentecostés dice que estaban todos unánimes juntos, estaban todos orando, no estaban predicando. Dice que estaban orando, lo que nos está diciendo que estaban invocando también, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Y fue entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo cayó sobre de ellos, hermanos, y el Evangelio, y dice que todos empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, dice también ahí en Hechos capítulo 2 que estaban los de Capadocia, Ponto, Frigia, Dálmata y un montón de lugares. Vamos a verlo aquí, por ejemplo. No es el tema, pero está muy, muy en relación. Capítulo 2. A ver, vamos a ver aquí. Observen, hermanos, y eso es sumamente importante para que podamos ver, hermanos, por qué Pablo, hermanos, por qué el evangelio se pudo extender, hermanos, tan rápido a muchas regiones. Fíjense, hermanos, dice en el capítulo 2, versículo 9, dice 8, dice, ¿cómo puedes, cuando cayó el Espíritu Santo, dice que todos empezaron a hablar en lenguas?
Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Aquí se está refiriendo a dialecto, hermanos. Lengua es dialecto, no son lenguas espirituales. Después va a hablar como lenguas espirituales. Pero aquí dice que en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ahora dice, partos, observen hermanos, observen de dónde venían tanta gente. Decía, partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos, etc. Observen, hermanos, es decir, cuando el Espíritu Santo cayó, hermanos, ese día en Pentecostés sobre Jerusalén, dice la Escritura, hermanos, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y había gente de muchos, todos eran cristianos, eran judíos. Pero recuerden, hermanos, que a la muerte de Esteban, muchos se habían ido a todo lo que era Asia Menor. De tal manera que como el día era día de Pentecostés, recordemos, hermanos, que la Pascua, después de la Pascua, eran 50 días, hermanos, del día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Así que los judíos habían regresado para presenciar en la Pascua. Jesucristo murió en el día de la Pascua. Y 50 días posteriormente era el día de Pentecostés. De tal manera, hermanos, que muchos judíos que habían asistido a la Pascua se habían quedado hasta el día de Pentecostés. Pero eran judíos, exiliados. De tal manera que cuando cayó el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando se fueron, se llevaron también el Espíritu Santo, hermanos, y el Evangelio entonces se extendió también a donde ellos estaban. De tal manera, hermanos, que ellos también no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino que se lo llevaron y levantaron, y como era el tiempo de la expansión de la iglesia, ellos también empezaron a levantar iglesias, hermanos, con la presencia del Espíritu Santo. Y observen, hermanos, la visión que tenía el apóstol Pablo cuando él estaba levantando iglesias. Él estaba predicando, hermanos, en las ciudades de Grecia. Grecia era el centro cultural más importante de entonces. Grecia, hermanos, era la universidad del mundo antiguo. Además, hermanos, Corintio era el centro comercial, hermanos, de Macedonia. Y Pablo también predicó en Macedonia, ahí en Corintio. Hermanos, y también estaba predicando, y Pablo predicó en Éfeso. Y en Éfeso, hermanos, estaba rompiendo, hermanos, toda la situación de divinidad sobre la Diana de los Efesios, ¿sí? Que era Artemisa. Estaba rompiendo, hermanos, las creencias orientales, ¿sí? Y finalmente, hermanos, la predicación de Pablo, recordemos que al final de su vida de Pablo, el último capítulo, los 2 últimos versículos dice que Pablo estaba en Roma. En otras palabras, y Roma era el centro del imperio hegemónico. Gloria al Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice que todo lo he llenado con la palabra de Dios. Dice, he llegado hasta Ilírico. Ilírico, hermanos, era la última provincia de la conquista de Roma. Hermanos, el mundo a Pablo le quedó chiquito. Hermanos, Pablo era don Pablo. Era muchas veces de nosotros, a veces como ministros, predicamos una semana y ya estamos aventando la toalla. Pero Pablo, hermanos, yo puedo pensar que el ministerio de Pablo, hermanos, fue algo así como unos 25 años predicando el Evangelio. Él viajó a tres ocasiones a 3 viajes misioneros. Y él levantó, hermanos, más de 12 iglesias que aparecen. Recordemos que hace unos meses yo prediqué, hermanos, sobre las iglesias que aparecen en el libro de los Hechos. Así que vemos, hermanos, que entonces que Pablo había levantado iglesias donde no existían anteriormente. Y su labor misionero era levantar iglesias, hermanos, hacia los gentiles, porque, hermanos, los judíos lo habían rechazado. Por eso el apóstol dijo, no voy a edificar sobre fundamento ajeno. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Pablo era don Pablo. Pablo, hermanos, estaba levantando iglesias por todos lados. Y muchas veces, como por ejemplo, hermanos, en Filipos, Pablo fue golpeado y fue encarcelado. ¿Sí? Gloria al Señor. Saben, hermanos, cualquiera que sufre esas encarcelaciones, dice, pues ahí muere, ahí le paro. Mejor
mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pues Pablo, ¿saben qué hacía, hermanos? Simplemente varias veces lo golpearon en sus obras misioneras, ¿saben? Y lo tiraron y lo querían matar. ¿Saben qué sea lo que sea Pablo? Se levantaba, se sacudía el pantalón y vamos a levantar más iglesias. Hermanos, Pablo era admirable. Pablo era, hermanos, un hombre, hermanos, que aunque lo golpearan, lo maltrataran, su vida estuviera en peligro, Pablo iba en busca del llamado que Dios le había dado. Muchas veces muchos de nosotros nos quebramos, ¿sí? No vamos a la iglesia porque hace frío, no vamos a la iglesia porque hace calor, no vamos a la iglesia porque llegó una visita a mi casa. Mejor tráetelo. No voy a la iglesia porque pues no tengo para el camión. Mira, hermano, te voy a decir con todo sencillez, hermanos. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo no tenía ni un peso. Pero sabes que, hermanos, desde CU, hermanos, me hacía 2 horas caminando. Desde CU hasta la iglesia, hasta la villa, hermanos. Yo no tenía dinero para pagarme, a veces ni para el metro. Pero yo me reconocía, hoy es día del Señor. Hermanos, y mi horario de escuela, y luego con sencillez, hermanos, mi horario de la escuela, yo lo arreglaba porque los jueves yo tenía servicio con Dios. Y aunque no tenía dinero, hermanos, yo me salía desde CEU y me iba todo Insurgentes caminando. Allá desde CEU, hermanos, caminando por todo Insurgentes. Hermanos, llegaba a Insurgentes, a la glorieta de Insurgentes, lo pasaba por abajo y salía a Reforma. Y de Reforma directamente hacia la villa, hermanos. Y ahí por estaba, bueno, ahora es Soriana, entonces era gigante. Hermanos, hasta ahí yo me lo echaba caminando. Llegaba cansadísimo. Pero cuando llegaba, me sentaba en la iglesia y sentía, hermanos, un remanso, sentía la presencia del Señor. Pensando en Pablo, Pablo decía, todo lo he llenado, todo lo he conquistado. Pablo había predicado en lugares donde se podía propagar el evangelio. A él no lo intimidaban los golpes, hermanos, las amenazas de muerte no lo intimidaron. Él simplemente, hermanos, se levantaba, se sacudía el pantalón y continuaba con su obra misionera. Así que ya dimos 2 puntos más. Pablo, hermanos, fue llamado a predicar a los gentiles, ¿sí? No a los judíos. Los judíos habían rechazado el evangelio y Dios los había castigado con la diáspora. Y luego, hermanos, el apóstol Pablo había sido llamado para predicar en lugares donde el evangelio no había llegado. ¿Sí? Y él se encargó de ser el misionero. Además, hermanos, Pablo había predicado en el principal lugar comercial, en el centro cultural más importante del mundo, ¿sí? En la provincia de Asia, donde había mucho adivinación y mucho sortilegio, que era Éfeso, y había predicado en Roma, el centro, hermanos, del imperio, gloria al Señor, y en Atenas, bueno, en Grecia había predicado, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué más vemos en Pablo? Estamos hablando de algunas características del movimiento de Pablo. Pablo era mensajero, hermanos, para las grandes ciudades. El apóstol Pablo, como conocedor de su llamamiento, hermanos, y el gran fruto que tenía que dar en la obra de Dios, ¿sí? Escogió el lugar de trabajo, las principales ciudades como Grecia y Roma. Hermanos, Grecia era el centro cultural y Roma era el imperio de entonces. Así que, hermanos, con una visión, hermanos, muchas veces uno puede predicar, hermanos, pero hay que tener sabiduría. Recordemos que Pablo, hermanos, él era guiado por el Espíritu Santo. Él no hacía lo que bien le venía en gana, sino los lugares donde él predicaba era para sacar provecho, el mayor provecho posible. De tal manera que cuando hablamos de Grecia, Pablo predicó en Grecia, hermanos, que era el centro cultural del mundo antiguo. Ahí, hermanos, Pablo, hermanos, había predicado en Filipos, en Tesalónica, ¿sí? En Corintio, hermanos, bueno, eso fue en Macedonia, en las partes de Macedonia, que eran las provincias de Grecia. Y en Asia, Asia Menor, que es lo que había dicho que era la parte de Turquía, Pablo había predicado ¿en dónde? Hermanos, en Antioquía,
en Troas, en Éfeso, hermanos. Entonces quiere decir, hermanos, que Pablo tenía una visión hacia dónde estaba encaminándose. En estos lugares desarrolló el Pablo su ministerio y haciéndose con ellos a fin de mostrarle que en términos generales él quería ser hecho, él tenía que hacerse judío para los judíos con tal de evangelizarlos. Y para los gentiles él se hacía como gentil, gloria al Señor. Hermanos, ¿con qué propósito, hermanos? Evangelizar a la gente. Amén. Además, si nosotros vemos en retrospectiva el apóstol Pablo tenía una visión helenística romana. Es decir, hermanos, él tenía la influencia, él había sido educado, como lo había dicho, hermanos, en la cultura griega. Y la cultura griega, hermanos, era la cultura por automasía, ¿sí? Es como, eran las mejores universidades en Atenas. Recordemos que en Grecia estaba Platón, estaba Aristóteles, estaba Sócrates, estaba Filón de Alejandría, que era un historiador, ¿sí? Estaba la medicina, estaba Hipócrates, ¿sí? Es padre de la medicina, estaba el padre de la historia, Herodoto, etc. Había grandes lumbreras. Y Pablo había bebido del conocimiento de los griegos. Entonces, observen, hermanos, Pablo no era un agente ignorante, era un hombre preparado, hermanos, y muy preparado. Dice la Escritura que Pablo sobresalía sobre sus contemporáneos. Quiere decir, hermanos, que Pablo era don Pablo. Y Pablo estaba preparado académicamente en todo, gloria al Señor. Así que él fue educado, hermanos, bajo la más selecta clase, hermanos, de la gente, gloria al Señor. Él conocía la filosofía de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Heráclito, de Parménides, ¿sí? Hermanos, él conocía la literatura de Esquilo, de Sófocles, etc. Así que, hermanos, y conocía la historia de Herodoto. Y así nos podemos seguir, hermanos. Así que Pablo era un hombre altamente, con una cultura muy vasta y muy universal. Así, hermanos, él podía disertar con los filósofos. Dice la Escritura que él hablaba con los epicúreos, con los estoicos y con los cirenaicos. Hermanos, no les voy a hablar mucho de eso, hermanos, pero simplemente eran corrientes de filosofía, gente muy letrada, muy preparada, y Pablo se codeaba con ellos. Vamos a verlo ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Hermanos, esta es la penúltima servicio que voy a dar, hermanos. Pero estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Por qué Dios lo llamó? Dice, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en las sinagogas con los judíos y religiosos, y en las plazas cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos, es decir, Pablo disertaba con los filósofos. De los epicúreos, estaban los epicúreos, los estoicos, los cirenaicos. Era una variante, hermanos, entre cultura griega y cultura romana. Recordemos, hermanos, que la cultura romana, hermanos, fue constituida, hermanos, es como un crisol de varias culturas. Hermanos, quiere decir que Roma, conforme iba conquistando imperios, hermanos, en su expansión, hermanos, Roma iba asimilando la cultura de los pueblos y a los dioses, digamos, de los griegos les cambiaba el nombre y eran sus dioses de los romanos. Después a los dioses de Egipto les cambiaban nombres y los hacía sus dioses y así sucesivamente. Fueran egipcios, fueran griegos, fueran de babilonios, etc. Entonces era un crisol la cultura romana. En cambio, el apóstol Pablo estaba disertando con esos epicúreos, con los estoicos, con los cirenaicos. Hermanos, recordemos que también en Grecia estaba lo que era la famosa academia. ¿Sabes lo que es era la universidad, la primera universidad del mundo, fundada, hermanos, no, por Platón. Por Platón. Y posteriormente, por Aristóteles levantó una universidad que se llamó Eliseo. Eliseo, gloria del Señor.
¿sí? Entonces, vemos que Pablo estaba disputando con los filósofos. Dice, disputaba con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Recordemos, hermanos, que los filósofos de Atenas solamente querían saber cosas nuevas. Todo lo que fuera cultura, hermanos, ellos estaban interesados. Y Pablo, hermanos, como un hombre altamente preparado, hermanos, él les predicaba acerca de Cristo en Atenas, hermanos. El centro cultural. Mira, hermanos, Dios ha sido grande conmigo. Dios me dio la oportunidad de estudiar, hermanos, hasta una maestría. Pero yo me recuerdo que yo tenía muchos amigos filósofos, pues yo tengo esa carrera, gloria al Señor. Pero yo hablaba con ellos y lo primero que decían ellos era, Dios no existe. Yo trataba de convencerlos, hermanos. Pero era tanta dureza en su corazón que, hermano, que yo decía, ellos no van a entender. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no entendían, hermanos, el mensaje. Bueno, pues Pablo les predicaba, hermanos, acerca de Cristo en ese momento. Así que Pablo predicó en Troas, en Tesalónica, en Filipo, en Antioquía, en Corintio, en Éfeso, en todos los lugares. Hermanos, Pablo era un hombre muy versado en las letras y muy conocedor de la cultura griega. Hermanos, gloria al Señor. Eso era el apóstol Pablo. Ahora, algo más. Pablo también, él fue educado en la cultura griega, pero él era ciudadano romano. Así que por el otro lado, Pablo se sabía, hermanos, la ley de Roma. Hermanos, y sabemos que hoy, hermanos, que el derecho romano ha influido en todos los sistemas jurídicos de todo el mundo. Digamos, el derecho romano, bueno, aquí hay hermanos que conocen, que son licenciados. El derecho romano, hermanos, hermanos, es la simiente o son los comienzos de la ley. Así que Pablo, hermanos, conocía perfectamente la ley, ¿sí? Como ciudadano. Además, hermanos, él era nacido en Tarso. ¿Y qué es Tarso? Tarso es una región igual de Turquía. Así que Pablo era ciudadano romano, de ascendencia judía, es decir, conocía la ley judía al por detalle, mejor que los escribas y que los fariseos. Gloria al Señor. Estaban ahí los fariseos, habían varias escuelas en ese entonces y varios sistemas políticos. Estaban los herodianos, los fariseos, los escribas y otras escuelas que no recuerdo bien, hermanos. Pero Pablo disputaba con todos. Y a todos, hermanos, Pablo los sobrepasaba. Así que, hermanos, Pablo era don Pablo. Estaba fuertemente influenciado. Así que él era romano, educado, hermanos, en la cultura griega. Y además era de ascendencia judía. ¿Qué más, hermanos? Pero llegó el momento en que Pablo, para predicarle a los romanos, se hacía como romano. Y para predicarle a griegos, se hacía como griego. Y para predicarle, hermanos, a los de Asia, se hacía asiático. ¿Sí? ¿Sí? O Asia Menor. Asia Menor, hermanos, es Turquía. ¿Sí? Hermanos, es ilírico, son las regiones. Gloria al Señor. Bueno, ya es una hora, hermanos, que hemos predicado. Así que vamos a resumir a grandes rasgos, hermanos, el llamado de Pablo. Pablo es hermanos, es el autor más importante después de Jesucristo, hermanos, que aparece en el Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Gloria al Señor. Ningún autor sobresale tal, hermanos, en sus avances, hermanos, como el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, fue llamado a predicarle no a los judíos, sino a los gentiles. Amén. Pablo fue el mensajero pionero,
porque fue abriendo brecha, fue evangelizando, fue hablando de Cristo donde no había lugares, hermanos, donde se pudiera predicar. La estrategia de Pablo fue predicar en el centro cultural más importante de la época, que era Atenas. Pablo había predicado también en Roma, el centro del imperio romano. Pablo había predicado en Éfeso, que era la provincia de Asia, que era el centro neurológico o neurálgico, hermanos, donde se había creado, ¿sí?, el misticismo y lo que se había creado todas las artes de adivinación. Es decir, estaba rompiendo con esos principios. Y además, Pablo había de predicar, hermanos, en Corintio, el centro comercial más importante de Asia Menor y de Macedonia. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí confluía mucha gente, hermanos, que había cambio de mercancías. Hermanos, entonces Pablo predicaba a esas gentes, y esas gentes, hermanos, cuando se predicaban, el evangelio se lo llevaban, es decir, propiciando la expansión del evangelio. Amén. Además, Pablo era mensajero, fue llamado a predicar en las grandes ciudades, en los lugares, hermanos, donde no donde no se había hablado el evangelio. En Grecia, en Antioquía, en Troas, en Filipos, en Tesalónica, en Atenas, en Corintio y en Éfeso. Cuando se tenía que predicar a los judíos, Pablo se hacía como judío. A predicar a los gentiles se hacía como gentil. Para predicar a los romanos se hacía como romano. ¿Con tal de qué? De ganarse a la gente de Cristo. Ahora, hermanos, Pablo había de predicar en los puertos, porque eso propiciaba la expansión del evangelio. Voy a dar más puntos, hermanos, la siguiente semana. Así que, mira, hermano, no da tiempo. Hermano, pero tengo un estudio que me llevaría como 10 sesiones acerca, hermanos, del crecimiento de la iglesia, ¿sí? Cada una, hermanos, tengo un estudio sobre las 12 iglesias que Pablo levantó. Pero, hermanos, será tiempo. Al tiempo, hermano, lo vamos a dejar. Saludos y bendiciones. Les amamos en Cristo. Les recuerdo, hermanos, que ya nada más vamos a predicar, hermanos, a tener un servicio la siguiente semana. Nada más vamos a tener ya un servicio el miércoles y un servicio el viernes, ¿sí? Y vamos a suspender los servicios entre semana. Nada más predicamos ya la otra semana, hermanos, entre semana, y los vamos a suspender hasta enero. Pero los servicios de los domingos los vamos a continuar. Recordemos, hermanos, que solamente los miércoles podemos tener por Zoom el servicio, y los viernes por Facebook, y el domingo también por Facebook. Gloria del Señor. Entonces, nada más predicamos una semana. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque yo doy oportunidad a que la familia conviva, que se salgan a comer o que se pongan a platicar como familia. Hermanos, no es para que vayan a las posadas a romper piñata. Les había dicho, hermanos, que yo cuando era niño, por querer meterme a una posada, hermanos, me dieron un palazo en la cabeza y me quedó el chichón y todavía se me quedó aquí, hermanos, nunca se me quitó. Y nomás me agarro la cabeza y me acuerdo del palazo por andar donde no debo. Así que aprendí a no estar en las posadas. Así que, hermanos, solamente es para tener comunión. Vamos a suspender los servicios, nada más ya predicamos la última semana que viene, hermanos, y vamos a tener descansos. Amén. Pero los servicios de los domingos los vamos a continuar siempre. Saludos a la familia Pérez, la familia Flores, la familia de nuestro Rivas, ¿sí? La familia Bajonero, nuestro hermano Pepe. Saludos a varios hermanos. Dios les bendiga, sí, Dios les guarde. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego.